Egipto dependía mucho de los recursos naturales con los que contaba el Nilo, que era un río formado por un suelo fértil y muy negro. Tenía unas montañas muy altas, tenía distintos animales domésticos y plantas cultivables. Los egipcios aprovechaban todos los recursos para obtener otras materias que necesitaban por medio del comercio que se utilizaba en esos tiempos. La vida en Egipto dependía de los cultivos más que nada, o sea, lo que utilizaban era la agricultura. No más que en algunas ocasiones, cuando eran las lluvias, esto impedía que cultivaran. Por eso tenían que crear distintas formas para proteger su alimento, se podría decir. Creaban tanto para guardar agua como para guardar alimento. Este alimento lo guardaba el faraón, que era el que administraba más que nada en esos tiempos, así como algunos sacerdotes que eran elegidos por el mismo faraón. Estos cultivaban plantas, cereales de trigo, de cebada y escada, legumbres, lentejas y garbanzos, hortalizas, lechuga, pepino, etcétera. Esto ya más que nada fue evolucionando, no fue únicamente lo que producía. El comercio interior se basaba más que nada en lo que es el trueque, que es un intercambio de bienes. La primera transacción económica que se realizó fue en la que el Estado le entregaba material al trabajador a cambio de su trabajo. Las personas humildes intercambiaban productos de primera necesidad, aunque esto no se realizaba por todo el país, solo únicamente entre sus mismos, se podría decir, entre sus mismas colonias. La principal vía comercial era el transporte por el río Nilo, que atravesaba todo el país de norte a sur. En su camino se iban construyendo redes de canales, y estos se utilizaban para poder transportar mercancía de un lugar a otro. Esto era como su transporte, como si fueran carreteras o algo por el estilo. El principal medio de transporte en Egipto era el Nilo. Para navegar por este río se hacía unos barcos que se utilizaban para transporte. Estos barcos contaban con unas velas grandes, y para navegar mediante el río alzaban las velas, y para detenerse pues, bajaban o recogían las velas. También igual se remaba. Todos los materiales eran transportados por medio de estos barcos, los cuales eran ya sea ganado o especias, todo lo que era la agricultura en ese tiempo. Los mejores barcos eran hechos de madera. En esos tiempos la madera era muy escasa, ya que no se producía. Entonces estos barcos eran muy buenos para la navegación, y para que no entrara el agua se utilizaban usuelas para aislar la madera, y mientras con un taladro de arco se hacían agujeros para ajustar las piezas de madera. Los números egipcios. Estos se establecieron principalmente en el noroeste de África hace unos 5000 años antes de Cristo. Estos fueron una gran civilización que se desarrollaron a las orillas del río Nilo. Ellos tuvieron un gran avance en lo que es astronomía, matemáticas, geometría. Ellos crearon unas grandes pirámides, momificaron a sus reyes. Fueron una gran civilización en esos tiempos. Ellos contaban con una organización social como tipo pirámide. En la cúspide se encontraban lo que eran los faraones, los cuales tenían todo el poder y su pueblo le tenía el miedo. Eran como unos dioses en ese tiempo. Después le seguían lo que son los funcionarios de gobierno. Estos vivían junto con el faraón y contaban con riquezas, los cuales el faraón le ofrecía a ellos
y entonces eran como una clase alta. Después seguían lo que son los comerciantes, que sería como la clase media. En la base de la pirámide se encontraban lo que son los campesinos, los cuales ellos trabajaban sus tierras, las cuales eran dadas por el faraón, pero no simplemente trabajaban sus tierras, sino que también tenían que trabajar en las tierras lo que son del faraón y los funcionarios de gobierno. Ellos tenían una economía basada en lo que es la agricultura. Como ellos se encontraban a orillas del río Nilo, cuando llegaba verano había lluvias, lo cual hacía que aumentara de tamaño y esto arrastrara consigo varios fertilizantes que servían para el cultivo. Ellos podían cultivar aproximadamente 3 veces al año, lo cual hacía que tuvieran sus reservas de comida. Como los faraones eran los dueños de todo, ellos se encargaban de repartir a los campesinos partes de tierra, los cuales ellos tenían que pagar tributos, puesto que estas tierras eran del faraón y no de ellos, eran como impuestos. Entonces estos tenían que se podían sembrar ahí, estos se tenían que ser cosechados, pero todas las cosechas tenían que ser entregadas principalmente al faraón. El faraón se encargaba de repartir estas cosechas a los campesinos. Para los egipcios su religión era muy importante. Esta era basada en dioses. Ellos creían que la forma de sus dioses era de forma humana o animal y humana. Cuando caía lluvia en tiempo de verano, crecía el río Nilo, entonces esto hacía que arrasara los que eran fertilizantes y ayudaba para su cultivo. Ellos pensaban que lo que pasaba por que crecía el río era porque los dioses así lo decidían. Entonces ellos decidían hacer festejos o rendían tributo a ellos devolvían el favor porque le daba la lluvia, entonces hacía que ellos pudieran cultivar. Tipos de escritura. Uno de los aspectos primordiales que tenían los egipcios y que marcó su descripción de las matemáticas y la complejidad fue la escritura. De hecho, a lo largo de la historia egipcia podremos dividir o destacar 3 tipos de periodos en que clasificamos la escritura de los egipcios en base a los números. En primer lugar tenemos a la escritura jeroglífica. Esta fue usada a principios del año 3200 a.C. y que terminó aproximadamente hasta el año 2500 a.C. En este periodo la numeración usada era similar a la mostrada en la siguiente tabla. El 1, el 10, el 100, el 1000, el 10.000, el 100.000 y 1.000.000. Son símbolos que asociaban para contar cantidades y cosas. Luego, aparte, estos números tenían una determinada estética, puesto que debían ser ordenados de los valores más mayores en orden descendente y debían ser ordenados por el mismo tipo. Una vez que finalizó la escritura jeroglífica, dio lugar a otro tipo de escritura, la hierática. Esta inició a principios del año 2500 a.C. y finalizó aproximadamente hasta el año 600 a.C. Al igual que la otra, este tipo de escritura tuvo variaciones en sus símbolos, dio más riqueza a estos y pudo expresar cifras de distintas cantidades. Este tipo de escritura tuvo una característica muy peculiar, la cual fue expresar números más claros y precisos usando menor cantidad de símbolos a la hora de escribir, como en el ejemplo que les mostramos ahorita de la escritura jeroglífica. Podríamos apreciar que en la jeroglífica usamos de 20 a 17 símbolos y que a diferencia de la escritura hierática podríamos expresarlos con tan solo 4 símbolos.
Por último tenemos a la escritura demótica. Esta fue usada a finales de la escritura hierática, o sea, a principios del año 600 a.C. en adelante. Y esta última escritura también tuvo una ligera variación en cuanto a los símbolos usados para escribir números, solo que este tipo de escritura se inclinaba más hacia textos literarios y documentos administrativos. Bueno, ahora que ya conocemos el sistema numérico de los egipcios y qué significa cada símbolo, hay que saber qué nos representan en equivalencia a nuestro sistema decimal. En primera instancia tenemos al valor más mínimo o equivalente a una unidad, el cual es un trazo vertical. Luego tenemos al símbolo de una asa similar a una herradura, el cual nos representa una cantidad de 10 unidades. Luego tenemos una espiral como la que se puede desarrollar con una cuerda, el cual nos representa una cantidad de 100 unidades. Luego tenemos a una flor de loto con el tallo, el cual nos representa una cantidad de 1000 unidades. Luego tendremos a un símbolo de un dedo levantado que nos representa una cantidad de 10.000 unidades. Luego tendremos a la rana o renacuajo, el cual nos representa una cantidad de 100.000 unidades. Y por último tenemos al símbolo con mayor valor o el máximo valor, el cual es un símbolo de un hombre arrodillado y con los brazos levantados, el cual nos representa una cantidad de 1.000.000 de unidades. Hay que destacar que este sistema numérico es aditivo. ¿Qué significa esto? Pues que todos los símbolos que desarrolles seguirán sumando y no importa su orden o su posición. Siempre estos tendrán un mismo valor, el cual todos juntos generan una sola cifra. Ahora que ya conocemos el valor de los símbolos del sistema numérico egipcio, pasemos a los ejemplos para que esto quede un poco más claro. Tenemos al ejemplo del número 1 formado por un trazo vertical. Luego tendremos al número 2 formado por la suma de dos trazos verticales. Luego tendremos al ejemplo 4 formado por 4 trazos verticales, el número 5 formado por 5 trazos verticales, el número 7 formado por 7 trazos verticales y el número 9 formado por la suma de 9 trazos verticales. Un poco más difícil. Ahora tratemos de escribir el número 12 en egipcio. Es una herradura y 2 trazos verticales. Luego el número 34 formado por 3 herraduras y 4 trazos verticales. Luego tenemos al número 231 formado por 2 cuerdas, 3 herraduras y un trazo vertical. Y por último tendremos al número 1123 formado por una flor de loto, una cuerda, 2 herraduras y 3 trazos verticales. Como verán ustedes, todos estos símbolos se agrupan y forman la cantidad de cada cifra. Ahora que ya sabemos cómo representar los números egipcios y representarlos a una forma decimal, veamos cómo representar un número decimal a un número egipcio. Tomemos el ejemplo de 2.304.051. Bueno, como en el sistema decimal es un sistema en base 10 y es posicional, sabemos que podemos descomponer cada posición en un valor. Entonces tenemos a la suma de 2 millones más 300.000 más 4.000 más 50 más 1. En primero tenemos a 2 millones, que podemos representarlo
por la suma de 1.000.000 más 1.000.000, siendo así el símbolo de dos hombres con las manos alzadas. Luego tenemos el número 300.000, que es la suma de 100.000 más 100.000 más 100.000, donde tendremos a la suma de 3 renacuajos, tomando renacuajo como 100.000. Luego tendremos a 4.000, donde tendremos la agrupación de 4 símbolos de 1000. Entonces, si 1000 significa una flor de loto, agrupemos 4 para representar 4000. Luego tendremos al número 50, en donde podemos descomponer a este en 5 cantidades de 10. Y si sumamos 5 cantidades de 10, nos da un total de 50. Y la cantidad de 10 equivalente a egipcio es una herradura. Por lo tanto tendremos la suma de 5 herraduras. Luego tendremos a la unidad de 1, formado o equivalente a un trazo vertical. Si agrupamos a todas estas, nos dará el número de la cifra decimal en egipcio. Ahora pasemos a la aritmética. Dos operaciones tan importantes que ocurrían en aquella época fue la suma y la resta. Es por esto la invención del sistema numérico egipcio. Tomemos los ejemplos de los números 576 y 465 del sistema decimal. Bueno, estos los convertimos a números egipcios cada uno. Una vez teniendo estos números egipcios, agrupamos los símbolos iguales y analizamos sus cantidades. Si vemos que tienen más de 10, agrupamos cada una y aquí podemos intercambiarla por otra cifra para ir disminuyendo y que la cifra total quede simplificada. Luego tendremos a la resta. En esta es lo mismo. Símbolos iguales se eliminan y luego en este tipo de operación podremos ver que la cifra siempre quedará más resumida y disminuida. Fracciones unitarias. Cuenta la historia que el dios Set mató a Osiris, padre de Horus, y que éste, por vengar a su padre, años más tarde se enfrentó a Set. En dicha batalla, el ojo de Horus fue seccionado por distintas partes, las cuales fueron asociadas a fracciones unitarias denominadas las fracciones del ojo de Horus. Así pues, la parte izquierda de la pupila equivalía a un medio, la pupila a un cuarto, las cejas a un octavo, la parte derecha del ojo a un 16avo, la parte inferior vertical bajo el ojo a un 32avo y la parte inferior diagonal del ojo a un 64avo. De hecho, se supone que el uso de fracciones unitarias se debió a la simplificación en la notación, considerándose oportuno que un número natural n con un círculo encima significará la fracción 1 sobre n. Así tenemos los ejemplos 1/3, 1/5 y 1 sobre 249. Dicha notación dio lugar a representar fracciones con numerador distinto de 1 como sumas de fracciones unitarias. Los papiros egipcios. Los papiros egipcios son una huella histórica que son la prueba de todo lo que son ahora el sistema numérico egipcio. Existen 3 grandes papiros matemáticos más importantes hasta ahora encontrados.
el papiro de Rind, el papiro de Moscú y el papiro de Berlín, los cuales datan de la época hierática. Por ello, primero pasemos a describir las características más notables de cada uno de ellos. El papiro de Rind, o también conocido como papiro de Ames, debe su nombre a Henry Rind, egiptólogo escocés que en 1858 adquirió una colección de papiros entre los que se encontraba este. Data del año 1650 a.C. Mide aproximadamente 6 metros de largo por 33 centímetros de ancho y su contenido es puramente matemático, con 87 problemas planteados y resueltos. El autor del mismo es un escriba llamado Ahmose, también conocido por Ams. Por otro lado, tenemos el papiro de Moscú, originalmente conocido por papiro de Golenishev. Fue comprado por Golenishev en el año de 1883, pero tras ser adquirido por el Museo de Bellas Artes de Moscú en 1912, se le conoce con el nombre de papiro de Moscú. Data del año 1890 a.C. Mide aproximadamente 5 metros de largo por 8 centímetros de ancho y, al igual que el papiro de Rind, es un papiro con contenido puramente matemático, con 25 problemas planteados y resueltos. Y por último, tenemos el papiro de Berlín. Es una colección de papiros matemáticos y médicos datados alrededor de 1300 a.C. Al igual que el papiro de Moscú, se desconoce el autor de los mismos. Entre sus papiros se encuentran problemas relacionados con las fracciones unitarias, ecuaciones lineales y sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, una de las cuales es además de segundo grado. La importancia del ciclo del Nilo determinaba periodos de grandeza o de hambruna. El ciclo constaba de 3 estaciones, las cuales establecían cuotas de bienestar para los agricultores. Estaban las estaciones de Aklet, la estación de las inundaciones de junio a septiembre, la de Peret, que era la estación de sembrado, y de octubre a febrero, y la de Semú, que era la de recolección de la cosecha de marzo a mayo. Los egipcios cultivaban más alimentos de los que necesitaban y hacían intercambio de sus productos por medio del trueque. Algunas de estas materiales que ellos importaban de territorios extranjeros eran incienso, la plata, la madera fina de cedro, y gran parte de sus productos del comercio se transportaban en barcos por el Nilo y el Mediterráneo. Las tierras eran fertilizadas anualmente por las crecidas del Nilo, y en ellas se cultivaban cereales para hacer pan y cereza, hortalizas, linos para fabricar tejidos. El pan, la cebolla, la cerveza formaban parte de la dieta básica de las clases populares. El Nilo era esencial para la vida en Egipto. La ganadería era fundamentalmente bovina. Los egipcios eran hábiles artesanos, fabricaban cerámicas, joyas, tejidos, parte de los cuales se exportaban a otros estados. Comercializaban con otros pueblos, fundamentalmente a través del Mediterráneo. Utilizaban el Nilo como vía de comunicación y transporte de mercancías. Cultivando la tierra. La vida en el antiguo Egipto estaba enormemente vinculada con la agricultura. Una gran parte de la población se dedicaba a las tareas agrícolas durante la estación de la cosecha, unos 8 o 9 meses. Los cultivos más importantes eran los del trigo, las frutas y las verduras, aunque también había dedicación ganadera, criando de vacuno, ovejas o cabras. Los egipcios cultivaban 3 tipos distintos de trigo, varios de cebada y de lino, que no era de donde se obtenía la fibra textil para su ropa. Como segundo cultivo,
En los terrenos ajardinados plantaban una gran variedad de frutas y hortalizas, incluyendo las cebollas, el ajo, el apio, la lechuga, los rábanos, el repollo, los espárragos, los pepinos, las lentejas, los guisantes, las judías y varias especias. Extraían valiosos aceites vegetales de las semillas de sésamo, lino y ricino. La época de inundaciones era un periodo de respiro para la vida dura del granjero, a menos que fuese llamado para servir en el ejército o en los trabajos públicos, obras sobre todo. En el punto álgido de las inundaciones, que solía ser alrededor de los mediados de agosto, cada granjero debía recorrer sus tierras de labor para cerrar las aberturas de los diques circundantes. Cuando las aguas del río Nilo volvían a bajar y el agua iba desapareciendo poco a poco, dejaba atrás de sí una gran cantidad de barro y ciento fertilizante que penetraba profundamente en la tierra de cultivo. Aproximadamente un mes y medio después, el granjero volvía a echar el agua restante, que se habría vuelto salobre para la evaporación. Una vez que el agua se había drenado completamente y el suelo era suficientemente firme para caminar en él, los campos eran arados una o dos veces con bueyes y usaban azadas. Se rompían los últimos terrones. Cuando las semillas se echaban sobre los campos, se volvían a usar los animales para enterrarlas bien en la tierra. El riego era esencial para la buena cosecha. Los granjeros solían usar dos métodos principales de riego artificial: los canales de riego, pequeños canales que llevaban agua desde el Nilo y se conectaban mediante pequeños diques. Los canales guiaban las aguas de las inundaciones a los diques, y los granjeros podían abrirlos para que el agua entrase a los campos. El chaduf, introducido mediante el Imperio Nuevo, el chaduf era ideal para regar cualquier tierra amplia. Un poste largo en equilibrio sobre una viga transversal con una cuerda y un caldero en uno de los extremos, y a un contrapeso para equilibrar en otro extremo. Tirando de la cuerda, el caldero entraba en las aguas del Nilo y el contrapeso elevaba el caldero hasta que el nivel donde pudiese ser vaciado, donde el canal y el cisterna en uno de los bordes del campo, que distribuía el agua por toda la superficie. El chaduf incrementó la cantidad de grano recolectado y el área de la tierra cultivable. Aún es posible ver el chaduf en funcionamiento en la actualidad a las orillas del Nilo en el Alto Egipto. El aprovechamiento del agua. En el Imperio Antiguo, el ejército del Antiguo Egipto se denominaba Mesha, cuya traducción viene a ser agrupación de fuerzas. Efectivamente, eso era, unos grupos que se reunían en caso de necesidad para apoyar a pequeñas unidades permanentes. Este ejército tenía entre sus funciones la protección de fronteras y del comercio marítimo, pero también la realización de todo tipo de trabajos públicos. La historia militar del Antiguo Egipto se desarrolla desde 3150 a.C., fecha en la que se considera que se unieron el Alto y el Bajo Egipto en una sola monarquía. Esto fue hasta el 31 a.C., cuando el Imperio Romano conquistó Egipto y lo convirtió en provincia romana. Durante los imperios Medio y Nuevo, los egipcios construyeron fortalezas y puestos de avanzada a lo largo de las fronteras este y oeste del delta del Nilo, en el desierto oriental y en Nubia al sur. En el armamento, las armas utilizadas por los soldados de a pie del ejército faraónico son de dos clases: de tiro y de proximidad. Las lanzas, jabalinas, mazas, hachas de combate, espada, sable curvo, los arcos sencillos y el arco de doble curvatura de origen hitita. Los mandos estaban formados por miembros de familias de cierta categoría, los únicos que podían acceder a la escuela de oficiales y que conseguían prestigio y fama en la batalla, consiguiendo sus ascensos, y cuando se retiraban eran nombrados asistentes personales de los nobles.
administradores del Estado o ayllus de los hijos del rey, que eran enviados a aprender la carrera militar a la edad de los 7 años.